Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang. Oh, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. A mí me gustaría presentarme en estas elecciones y luego, oiga, pues, y a ver, vaya usted a saber. Si le pregunto por la fecha de las elecciones no me la va a decir, así que no pierdo el tiempo, ¿no? ¿O ya la tiene? No, además es que no la sé, vamos, no, pero vamos, es decir, pues no, va a ser este año, claro. Sí, claro. Bueno, sí, pero tampoco lo sé, don Ángel, tampoco es un tema para capital. Si alguien creía que jugando con las fechas podía obstaculizar, zancadillear o coger a contrapié a la posibilidad del cambio político, le tenemos que anunciar que está equivocado. Hemos decidido adelantar el proceso de primarias de Podemos para asegurarnos que sea cuando sea que el señor Rajoy decida convocar las elecciones, ahí va a haber una candidatura de cambio político en disposición de ganarle las elecciones a los que son culpables de la corrupción, del secuestro de las instituciones y de la creciente desigualdad entre españoles. El gobierno griego de Nueva Democracia, que como sabéis tiene el apoyo de Mariano Rajoy del Partido Popular, ayudó a trampear las cuentas para poder entrar en la Unión Europea y poder adaptarse a todos los requisitos. Esas cuentas que fueron falseadas fue conseguido gracias a la intermediación de una empresa financiera que se llamaba Goldman Sachs, cuyo vicepresidente era Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo. Conviene recordarlo porque son los responsables de haber mantenido a Grecia en esta crisis económica durante más de 6 años, los que ahora se rasgan las vestiduras cuando el pueblo griego quiere opinar sobre su futuro. No, España no está blindada, no está blindado en ningún país. Si aquello descarrila nos van a afectar mucho y en ese sentido a mí me gustaría tener un presidente del gobierno que llame a unir, que llame a ponernos de acuerdo, que llame a defender intereses nacionales. Las urnas es el que hace reconocimiento. Pero ojo que las urnas son peligrosas y miremos a Grecia para analizar lo que ha pasado solamente. Yo creo que es un ejercicio que la sociedad española se deberá de futuro consigo mismo analizar con frialdad, que tú cuando estás en un punto puedes emprender un camino o el contrario, que Grecia crecía al 3% y que en 5 meses están haciendo cola para sacar 60 euros. Y este es un acto de gratitud y de reconocimiento a Pedro, a mi amigo Pedro Cerolo, a nuestro amigo querido Pedro Cerolo, del que me llevo de sus recuerdos, sus besos y sus abrazos. Fernando, el problema es que aquí en Alemania no es Merkel la que está pidiendo más venganza. Tú hablas con la gente y la gente quiere venganza. Es la gente la que quiere que Grecia pague por los excesos que hizo. Lo que no se da cuenta es que los que van a pagar no tienen ninguna responsabilidad de esos excesos, pero les da igual. Solo quieren que ellos paguen por lo que Alemania no pudo hacer porque era mucho más austera. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, una jornada más. Hoy es día 1 de julio del año 2015, el día en el que entra en vigor la ley Mordaza, una ley que ha diseñado el gobierno español para limitar la crítica y para corregir a través de la policía lo que no había podido corregir a través de los tribunales. Buenos días. Delincuentes que nos precalifican como delincuentes, dice Cora, Stop Tip, en Twitter.
Saludos cordiales a todos los que os estáis incorporando, a aquellos que lo hacéis en diferido, que formáis parte de la retaguardia de este programa, a nuestros expatriados que mantienen este hilo de Ariadna que les conecta con su país, que se han visto obligados a tener que marcharse al extranjero. Sabéis que esta radio tiene una parte que es la radio del expatriado, para mantenernos en comunicación con todos aquellos amigos y familiares que han tenido que marcharse fuera a trabajar, a estudiar, porque no encontraban oportunidades en España. A todos aquellos también que simplemente sienten algún grado de conexión con este país, aún no siendo de este país, porque luego nos escucha gente desde Perú, Bolivia, Argentina, Canadá, Australia, que no son españoles, pero que dicen yo tengo una gran conexión con ese país, o me siento y me gusta conectarme con vosotros para escuchar qué es lo que está ocurriendo por allí en el sur de Europa. Un saludo muy fuerte a todos ellos, a todos los que se conectan en diferido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A aquellos que se están incorporando en directo: Celemín, Cora, Nacho Hernández, Rafael Domingo, Virginia Rodríguez, María Loto, Ecológicos No, Altip, Reiner Bandler, Tito, Javier Sarabia, Cora, Juvelán, Alberto Ferreras, Santi Cerrato, tantos y tantos amigos que se van incorporando, así como Montserrat Córdoba, José Antonio Algarra, Galgo Callejero, El Risa 232. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. No estás sola. Formas parte de un club, de una religión. Últimamente hay algunos que se me escapan. Digo, pasas poco por la parroquia. Esto es como las parroquias de los años 60, que el párroco se ponía en la puerta viendo a ver, pasando lista a la salida. Pues esto es igual. Muy buenos días a todos. Es que es fascinante porque se está produciendo un fenómeno con este programa que es absolutamente maravilloso. Ayer, que celebrábamos el cumpleaños del pequeño Fer, no era todavía su cumpleaños, pero lo celebrábamos ayer con los compas de su cole para que pudieran estar todos y bueno. Y se me acercó un padre y me dice: Fernando, yo también soy de la Resistencia. Y es fabuloso porque de pronto se está creando un grupo de personas, de resistentes clandestinos, que llevamos en secreto nuestra militancia, nuestra pertenencia a esta nuestra comunidad. Algún día se hablará de nosotros, algún día recordaremos con nostalgia los días en los que un tipo con pijama se sentaba a hacer un programa de radio. Así son las cosas, amigos, que hoy, para recibir información de forma sosegada, la tiene que dar un tío con pijama. Lo dijo alguien ayer en Twitter y tenía algo de razón. Bueno, a partir de este momento queda inaugurado el espacio de la cafetera. Utilizamos un hashtag, vamos a hablar de la ley Mordaza. Sabéis que hoy entra en vigor, por lo tanto el hashtag que vamos a utilizar es la cafetera amordazada. La cafetera amordazada. Utilizadlo en Twitter para que podamos seguir la conversación, para que podamos seguir el hilo de la conversación, ordenar bien las conversaciones. La cafetera amordazada. Y aquellos que queráis y podáis dejar un mensaje de audio, lo podéis hacer a través de WhatsApp. Sabéis que tiene un microfonito que pulsas y envías un mensaje por WhatsApp. Bien, pues a través de WhatsApp en el 627-002-002. Y ahí podéis ir dejando vuestras opiniones. Y hoy, como decía, tenemos muchas cosas de las que hablar porque la prensa, tenemos todavía el complejo asunto de Grecia, que como sabéis anoche finalmente se cumplió el plazo con el Fondo Monetario Internacional y se dio por hecho que ya no pagaban. Y aquí hay varias interpretaciones de las que iremos hablando porque, a pesar de que la prensa lo presenta como un abismo al que nunca se debió haber llegado, no ha pasado nada. El mundo sigue dando vueltas, Grecia sigue como 48 horas antes con los bancos, con los cajeros proporcionando poco efectivo, 60 euros diarios, pero hoy han abierto algunas sucursales para que jubilados y pensionistas pudieran acceder a su pensión de forma directa si no tenían tarjetas, etcétera, etcétera. Hay que decir que este es un corralito diferente al que han vivido otros países, entre otras cosas porque la penetración de las tarjetas de crédito es diferente y porque la operativa con las tarjetas de crédito, que sabéis que no tienen límite, es diferente y que dentro del país se puede operar con las tarjetas de crédito sin limitación. Lo que no se puede sacar dinero en efectivo de los cajeros, más de 60 euros, ¿no? Pero bueno, así con todo, es verdad que están viviendo una situación excepcional y se ha cumplido ya ese plazo del Fondo Monetario Internacional para ejecutar esos 1.600 millones que debían. Y ahora la cuestión es que el Fondo Monetario Internacional les ha considerado morosos, pero todavía les puede prorrogar el pago. Así que es un ultimátum, pero sin ser un ultimátum. Ahora bien, si esperáis encontrar esta
esta explicación en la portada de La Razón, pues no la vais a encontrar. Lo que ha sucedido es que de pronto ha habido una sima en la que se ha hundido Grecia y que mientras los de Podemos sigan por aquí, vamos camino de dirigirnos hacia el mismo abismo. Eso es lo que os va a decir La Razón. Digamos que mientras tanto lo que hay son unos señores vestidos de traje negociando condiciones, ¿no? Pero esto es como cuando uno va a negociar el crédito, no se hunde el mundo por eso. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la ley Mordaza y lo vamos a hacer con Amnistía Internacional, con Greenpeace. Sabéis que hoy entra en vigor también. Es probablemente el mayor recorte en derechos civiles que ha vivido la democracia española. Sabéis que la ley permite la expulsión exprés de inmigrantes. Sabéis que impone fuertes multas también por manifestarse ante el Parlamento o frente a instalaciones o junto a instalaciones estratégicas, que también establece la prohibición de tomar fotos y divulgar las fotos de la policía en su trabajo, entre otras series de medidas muy, muy polémicas que afectan al derecho de reunión, de manifestación. Así que vamos a hablar con Esteban Beltrán y de Amnistía Internacional y con Mario Rodríguez, el director de Greenpeace España. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y ya eres trending topic, la cafetera amordazada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El hambre es un crimen. Nosotros tenemos derechos y tenemos derecho a no comer de la basura. Nosotros tenemos derecho a una vida digna, a que nuestros padres tengan trabajo y a ser felices, porque no lo somos. Sin embargo, no queremos perder la alegría de la vida. Radiocable.com. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, buenos días. Hola, buenos días. Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, buenos días. Hola, buenos días. Esteban, ¿a qué altura nos deja respecto a otros países la entrada en vigor de esta ley? Bueno, muchos aspectos de esta nueva ley nos deja primero fuera de lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, ¿no? O sea, si podemos dar tres cuestiones básicas de esta ley es, primero, amplía los poderes de la policía, sin que además amplíe los mecanismos de rendición de cuentas de la policía. Segundo, establece graves limitaciones a la libertad de expresión. Y tercero, establece graves limitaciones a la libertad de información. O sea, realmente, y además en un contexto que no se entiende, pasamos en la anterior ley de un número de infracciones y de multas de 27 la anterior ley a 47, y en un contexto en el que en el año 2013 el número de manifestaciones que tuvieron, digamos, disturbios fue el 0,9 y en el 2014 el 0,5, por lo tanto tampoco se justifica, ¿no? Mario, vosotros protagonizasteis ayer una acción en el tejado del Congreso de los Diputados, hoy no podríais realizarla. Hombre, podemos realizarla, lo que pasa es que nos va a salir más caro, básicamente, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión, el poder desarrollar el activismo pacífico ha sido un hecho durante los últimos 30 años en este país y ahora de repente, pues de golpe, pues nos vemos que elementos que están en la historia de una organización como Greenpeace van a ser sancionados pues con mucha contundencia. Por poner ejemplo, ayer en el Congreso o hace un año o dos, cuando invadimos la central nuclear de Cofrentes para evidenciar su falta de seguridad, pues nos habría supuesto hoy 600.000 euros de multa directa puesta por la misma autoridad que nos habría detenido. Por lo tanto, creemos o empezamos a hacer estrategias para movernos en un estado con una pérdida de calidad democrática, pues como lo podemos hacer en otros países del mundo. Por lo tanto, va a ser más costoso, pero no nos va a parar, lógicamente. Claro, hay quien puede pensar que esta es una ley que afecta exclusivamente a los manifestantes, pero es una ley muy integral que, entre otras cosas, afecta desde luego a los manifestantes, pero también establece, por ejemplo, la prohibición de tomar fotografías o divulgarlas de las fuerzas del orden en pleno trabajo. En esto, vosotros, Esteban, desde Amnistía Internacional, habéis puesto muchas líneas rojas, habéis alertado sobre este asunto, porque muchas de las actuaciones excesivas de la policía las hemos conocido a través de fotografías de ciudadanos o incluso de periodistas, ¿no? Claro, digamos, no es solo la libertad de expresión, que ya de por sí sería grave, sino estamos hablando de la libertad de información, ¿no? Por ejemplo, lo que habla la ley, por ejemplo, es que no se podrá grabar a policías en el ejercicio de sus funciones o cuando pongan, por ejemplo, en riesgo el éxito de una operación. ¿Qué es el éxito de una operación? El hambre de una manifestación, ¿no? Y eso va a provocar una serie de multas muy graves, ¿no? Y la segunda cuestión más importante es que además, por ejemplo, en cuanto a libertad de expresión,
Si las manifestaciones espontáneas, por ejemplo, se produce un hecho que la gente quiere manifestarse, aunque sea pacíficamente, y que sea pacíficamente, se van a prohibir si no hay notificación, se limita los lugares donde se celebran las manifestaciones, e incluso la circulación peatonal. Y todo esto, aunque no haya daños a bienes o personas. O sea, estamos hablando de limitaciones a reuniones pacíficas, ¿no? ¿Vuestras organizaciones han tenido reuniones con el gobierno durante la elaboración de esta ley? Sí, hemos tenido varias reuniones, los tres, las tres organizaciones, con Greenpeace, con Intermón y Amnistía. Antes hemos hecho un informe, Amnistía lo ha hecho un informe muy detallado sobre esto. Hemos estado en reuniones en el Congreso y en el Senado, y la ley sigue siendo una ley muy mala. Hay algunos aspectos que pudieran mejorarse en las discusiones, como por ejemplo, digamos que ahora mismo no se podrían hacer identificaciones de carácter racial en base a esta ley como se hacían antes, pero la mayoría de las disposiciones de esta ley limita la libertad de expresión, limita la libertad de información, da más poderes a la policía y restringe la supervisión del Poder Judicial. Ya, vista desde la óptica de una organización de activistas, ¿no?, que es lo que somos, ¿no? Me llamó la atención una de las primeras reuniones que tuvimos con el secretario de Estado de Interior, en el que yo le dije que me dijera 3 organizaciones que invadieran infraestructuras críticas, se subieran a edificios emblemáticos para evidenciar los problemas del medio ambiente, y no supo dármelas. Lo que es llamativo, por lo menos en nuestro caso, de la óptica de una de las muchas organizaciones afectadas por esta ley, es el hecho de que se legisle expresamente en algunos de los elementos en el capítulo de sanciones contra las actividades muy características de una organización. En nuestro caso es evidente, ¿no?, que todo lo relativo a infraestructuras críticas, especialmente, como mencionaban, centrales nucleares, va lógicamente a intentar evitar que sigamos señalando los riesgos inherentes a este tipo de energía. Por lo tanto, es una ley hecha por un gobierno miedoso, por gente que quiere que la ciudadanía nos exprese de forma pacífica, como decía Esteban. Si algo tienen característico los movimientos sociales y las organizaciones en este país, que son tremendamente defensoras del activismo pacífico, y eso es un capital que tiene este país que no se puede perder y que no se puede acotar con leyes que tratan de proteger, pues en este caso, a ciertos sectores o a ciertas clases, ¿no? ¿Hay algún camino para revertir la ley? Yo creo que aquí hay 3 caminos que actualmente hay que dar. La primera es que hay que empezar, desde luego Amnistía Internacional, lo que vamos a hacer es monitorear lo que está ocurriendo con la ley. A partir de que entre en vigor habrá que ir viendo qué impacto tiene sobre las manifestaciones de la gente, qué impacto tiene sobre los periodistas que graban a policías, por ejemplo, qué significa. De hecho, en la ley hay un artículo que habla de infracciones por falta de respeto a las autoridades. Todas las cuestiones de libertad de expresión y libertad de información habrá que ir vigilando. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que esperemos que, digamos, hablar con los partidos políticos, y que después de las elecciones generales esta ley pueda ser cambiada. Y un tercer aspecto que han planteado varios partidos políticos y que también planteamos a la defensora del pueblo, por ejemplo, es que haya un recurso de inconstitucionalidad de esta ley. No son los 3 caminos en estos momentos que están abiertos. Porque sospecho, Mario, que vosotros no vais a dejar de manifestaros tampoco. No, en absoluto. No. De hecho, vamos a hacer una buena probeta, ¿no?, de ver cómo son los efectos de esta ley, ¿no?, en el ejercicio del activismo pacífico. La razón de ser de organizaciones como Greenpeace es la denuncia de los problemas ambientales de sus responsables allá donde se producen, y aparte de ofrecer soluciones y alternativas en un contexto de cambio de modelo. En estos próximos 5 meses vamos a ver con qué impacto tiene, sobre todo económico, incluso en un contexto de cambio, ¿no?, de la mayoría parlamentaria llevaría su tiempo, ¿no?, el cambio de la ley. O sea que ahora mismo tenemos un escenario de unos 12 meses, en el mejor de los escenarios, donde pues nuestras arcas, que se nutren de las aportaciones, de las microaportaciones de socios y socias, pues podrían verse sensiblemente mermadas en procesos de multas, procesos de contencioso administrativo para recurrir las multas, y esto va a suponer un quebranto económico, pero no nos va a frenar. No tendría sentido que organizaciones como Greenpeace dejasen de hacer lo que hacen porque se establezcan pues leyes de dudosa calidad democrática, ¿no? Pues Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a vosotros. Buenos días. Radiocable.com. I was an island before you came along.
Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword and you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore. 'Cause I'm no good on my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. You know I don't want... Qué cosa, ¿no? Ninguna portada hoy de los periódicos lleva la información de la entrada en vigor de la ley Mordaza. Ninguna, ni una sola de los periódicos españoles, ¿no? Se ha aprobado una de las normas más duras, uno de los recortes de derechos civiles más duros de la democracia española, y no lo lleva ningún periódico en su portada, cuando hoy entra en vigor. A partir de hoy las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar para los manifestantes, para todos aquellos que tengan alguna discrepancia que contar, que manifestar. Y no solamente eso, va a cambiar para los inmigrantes que intentan acceder a nuestro país, va a cambiar para aquellas personas que retraten a un policía durante una acción policial, por injustificada, radical que parezca. Y a los periódicos españoles se les ha olvidado que hoy entra en vigor. Pero ¿cómo no se les va a olvidar si el clima que estamos viviendo es el clima que estamos viviendo? Porque qué bien les funciona a algunos la propaganda. Qué bien les funciona. ¿Sabéis que si gana Podemos las elecciones, entonces vamos a entrar en una etapa de recorte de libertades, nos están diciendo? Mientras tanto, ellos están aprobando la ley Mordaza en España. Si gana Podemos, vamos a caminar hacia el abismo griego. Nos dicen, aunque como recordaba ayer Alberto Garzón, fue el gobierno de Nueva Democracia el que apoya a Mariano Rajoy, el partido que apoya a Mariano Rajoy en Grecia. Ese fue el que maquilló durante años las cuentas de Grecia, con la ayuda de Goldman Sachs, cuyo vicepresidente, qué casualidad, era Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo. Y hay que repetirlo, y hay que repetirlo más, y hay que contarlo. Porque, sin embargo, los radicales son otros, ¿no? Pero claro, ¿qué concepción van a tener? Ayer, Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura, en un programa de televisión, ya lo habéis escuchado porque ha tenido una enorme repercusión a lo largo del día de ayer, en la red, porque ha tenido escasa repercusión, cuando esto debiera haberle valido no solamente la inhabilitación. En cualquier otro país, una manifestación tan antidemocrática como la que hizo te inhabilita políticamente. Bueno, pues para la ministra de Agricultura, las urnas son peligrosas. Las urnas son peligrosas. Qué mejor declaración de intenciones viniendo de un partido con los antecedentes que tiene. Las urnas es el que hace reconocimiento. Pero ojo que las urnas son peligrosas. Y miremos a Grecia para analizar lo que ha pasado solamente. Yo creo que es un ejercicio que la sociedad española se deberá de futuro consigo mismo analizar con frialdad, que tú cuando estás en un punto puedes emprender un camino o el contrario, que Grecia crecía al 3% y que en 5 meses están haciendo cola para sacar 60 euros. Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura. Las urnas son peligrosas. Es toda una declaración de intenciones. El día antes de que entre en vigor la ley Mordaza. Qué increíble. Y Eduardo Madina hoy ha retuiteado un tuit de Pedro Rollán, un consejero de Cifuentes, de Cristina Cifuentes, ¿sabéis? La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, en ese tuit del año 2011, este genio, nombrado consejero por Cifuentes, como dice Eduardo Madina, dice: ETA, como siempre, tratando a los españoles y al Estado de Derecho como si fuéramos idiotas, y al Partido Socialista como lo que son, colegas. Este es el consejero propuesto por Cristina Cifuentes. Y dice Edu Madina con mucho acierto, los socialistas vascos que enterraron a muchos compañeros asesinados por ETA. Y nadie va a pedir la cabeza de este señor. Bueno, nadie no. Porque no debería estar ni un minuto más en esa consejería. Nombrado por Cifuentes. Me gustaría saber si tiene algo que decir Ciudadanos, que les ha dado el apoyo. A ver si emplean la misma contundencia que han pedido en otros casos.
my sword and you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore. Las urnas son peligrosas, ETA son colegas del Partido Socialista, Podemos conduce al abismo griego. Así nos vamos desenvolviendo un día tras otro, un día tras otro. Y mientras tanto, la fiesta nacional. Mariano Rajoy ayer concedió una entrevista en la COPE. No voy a calificarla. Mariano Rajoy en la COPE ayer. A mí me gustaría presentarme en estas elecciones y luego, oiga, pues ya veré, vaya usted a saber. Si le pregunto por la fecha de las elecciones no me la va a decir, así que no pierdo el tiempo, ¿no? ¿O ya la tiene? No, además es que no la sé, vamos. No, pero vamos, es decir, pues no, va a ser este año, claro. Sí, claro. Bueno, sí, pero tampoco lo sé, don Ángel, tampoco es un tema capital. Tampoco es un tema capital, ya me entendéis, total. ¿Qué son unas elecciones? ¿Qué importancia tiene? Ahora empieza, en fin, no sé, tendremos unos días para leer el Marca. No me moleste usted con cosas incómodas. Sí, amigos, aquellos que estáis viviendo fuera, no volváis. Me decía un amigo, me llama y me dice, había estado unos días fuera en Estados Unidos, y vuelve y dice, joder, es que tengo una depresión, macho, es que me he bajado del aeropuerto. Dice, claro, son dos mundos diferentes. Mira que no es en absoluto un enamorado de los Estados Unidos. Pero me dice, es que allí la gente viste de colores, macho. Es que me baja aquí y todo el mundo vestido de marrón, de gris oscuro. Dice, ¿pero qué le está pasando a esta sociedad española? Bueno, pues que está despertando. Le está costando, pero está despertando. Bueno, hoy os digo, todas las portadas de los periódicos llevan el asunto griego a los grandes titulares. Europa rehúsa hablar con Grecia bajo la amenaza del referéndum. Qué antidemócratas son estos griegos. Llevarlo a referéndum, una decisión como esa, ¿no? Alberto Garzón nos decía, se pronunció ayer delante de los periodistas, rodeado de micrófonos, hizo esta reflexión, ¿no? Dice, ojo, que hay que recordar quiénes son los aliados del gobierno de Mariano Rajoy. El gobierno griego de Nueva Democracia, que como sabéis tiene el apoyo de Mariano Rajoy del Partido Popular, ayudó a trampear las cuentas para poder entrar en la Unión Europea y poder adaptarse a todos los requisitos. Esas cuentas que fueron falseadas fue conseguido gracias a la intermediación de una empresa financiera que se llamaba Goldman Sachs, cuyo vicepresidente era Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo. Conviene recordarlo porque son los responsables de haber mantenido a Grecia en esta crisis económica durante más de 6 años, los que ahora se rasgan las vestiduras cuando el pueblo griego quiere opinar sobre su futuro. Hola Fernando, hola Resistencia. Un saludo desde la concentración contra la ley Mordaza. No nos callarán, por la libertad de expresión. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes. Creo que una prueba de que nos quieren bien calladitos es que ayer la ministra de Agricultura dijo que las urnas son peligrosas. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera no puedes. A nuestro gobierno le ha venido muy bien lo de Grecia para tapar la ley Mordaza, lo de Olivas, etcétera. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. En la cafetera. Soy Manu y yo también soy la Resistencia. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Hola Fernando,
bajarse del avión y enterarse de ley mordaza, enterarse de que las urnas son peligrosas. Pero bueno, al menos me he podido tomar ya un café con una tosta con aceite de oliva. Sí, señor. Aquí están nuestros expatriados. Café, tostada y aceite de oliva con la cafetera de fondo. Habla, pueblo, habla. Para que calle la demagogia. Habla, pueblo, habla. Para que calle la violencia. Habla, pueblo, habla. Habla. Para que nadie decida por ti. Y así vamos lanzando las opiniones que vais dejando a través de ese número de teléfono, pero las dejáis en WhatsApp, que ayer había gente que estaba tratando de llamar, luego tengo que apagar el teléfono durante el programa porque si no se pone a llamar. No es con una llamada, es un mensaje de WhatsApp, un mensaje de sonido. Sabéis que pulsáis el microfonito en el WhatsApp y podéis dejar ahí vuestro mensaje. 627-002-002. Habla, pueblo, habla, para terminar con la demagogia. Llega, por ejemplo, un mensaje de Menudo Tiarro, que sospecho que va a estar relacionado con una música que ha sonado de Tennessee, que cada vez le va gustando más. Tostada, café, mira, como con Franco, pero con una canción asquerosa de fondo. Ya me imaginaba, ya suponía que ibas a ir por ahí. Créeme, Menudo Tiarro, echarás de menos algún día esta canción, la echarás de menos cuando recuerdes con tus nietos. ¿Vosotros os acordáis de Radio Cadena del Váter? Fue una emisora de radio de finales de los 70, principios de los 80. Era una emisora de radio totalmente clandestina, Radio Cadena del Váter, y sonaba Frosh. Bien, bueno, pues se emitía en algunos barrios, lo escuchaba muchísima gente, pero era completamente clandestina, por supuesto, completamente ilegal, ¿no? Bueno, pues algún día recordaremos la cafetera con ese mismo escenario. Diréis, había un tío en pijama y yo me sentaba ahí a enviar mensajes de sonido. Mientras tanto, no es mucho más friki lo que leemos en la prensa nacional, ¿eh? Grecia se queda sin avales. El país entra en la lista de morosos del Fondo Monetario Internacional y Tsipras agota la paciencia y los plazos del Eurogrupo, dice el periódico ABC. Dice el Eurogrupo que ha rechazado su última propuesta, otra prórroga y un tercer rescate sin nuevas concesiones. Desde luego, si hay algo que no le van a poder reprochar jamás a Tsipras, es que está dejando a la altura del betún a todos aquellos que fueron a negociar antes. Porque se están negociando matices, de acuerdo. Pero ojo, ya han conseguido mucho más de lo que nadie consiguió. No solamente doblegar al Eurogrupo, al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional, no solamente dejar manifiesta una posición de orgullo de la que envidiamos muchos países, de la que somos observadores envidiosos en muchos países. Ya nos hubiera gustado a nosotros tener unos líderes que hubieran actuado con la misma dureza cuando se sentaron a negociar en la mesa del Eurogrupo. Ya nos hubiera gustado. Qué diferentes serían las cosas. Y ese es el problema. ¿Cómo van a permitir que a Tsipras y a Syriza le salgan bien las cosas? ¿Cómo lo van a permitir? Si lo que está dejando es a la altura del betún a todos los anteriores que fueron a negociar. Si ya ha mejorado las condiciones respecto a hace 15 días. Aún así es verdad, no hay acuerdo y puede que eso conduzca al abismo, según el periódico La Razón, que es su tesis. Ahora, no creéis que si vamos al abismo en España va a ser por culpa de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy dice que no hay posibilidad de contagio. Para La Razón, el contagio griego es Podemos. Lo dice en un editorial que lleva su portada con una foto de Íñigo Errejón y dice: las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Rajoy y los sacrificios de los españoles nos permiten hoy afrontar la crisis griega sin grandes riesgos para nuestra economía. Pero el contagio político puede llegar si Podemos entra en la Moncloa y pone en marcha las políticas de Tsipras, al que apoyó en campaña. No, claro, es que es mucho mejor haber apoyado, como el gobierno, a Nueva Democracia. Es mucho mejor, al que maquilló durante años las cuentas de Grecia, con la ayuda de Goldman Sachs, cuyo vicepresidente era Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo. Claro, es que es mucho mejor este régimen de alianzas. Y luego está todo este asunto de si España está a salvo del contagio griego, que eso nunca se sabe, nadie sabe exactamente.
Jordi Sevilla, que sabéis que ahora está dirigiendo la estrategia económica del Partido Socialista, forma parte de ese comité de expertos que rodean a Pedro Sánchez. Jordi Sevilla ayer habló sobre el riesgo real al que está sometido España. Y no coincidía en la tesis ni con Mariano Rajoy, ni desde luego con el periódico La Razón. No, España no está blindada, no está blindado en ningún país. Si aquello descarrila nos van a afectar mucho y en ese sentido a mí me gustaría tener un presidente del gobierno que llame a unir, que llame a ponernos de acuerdo, que llame a defender intereses nacionales. And now I fly above your mountain. Y por cierto que lo que hay en España es un enorme debate en torno a la fecha en la que se van a celebrar las elecciones. Hemos escuchado hace un segundo a Mariano Rajoy diciendo que de momento no le parece relevante y que no tiene pensado además la fecha de las elecciones, pero todo indica que podrían ser adelantadas. ¿Os acordáis cuando estuvo aquí Iñaki Gabilondo presentando este programa y dijo: yo creo que la estrategia del gobierno pasará por el adelanto electoral, hacerlo coincidir con las catalanas, porque de otra forma el contexto que se crearía... Y dijo Iñaki, dice, vamos, yo es lo que haría. Bueno, pues ahora, en los últimos días, esto no es información, es opinión y rumorología, ¿eh? En los últimos días existe de forma extendida la creencia de que Mariano Rajoy está intentando un adelanto electoral y de ahí que se hayan precipitado todas las normativas, se haya cerrado todo el calendario del Congreso de los Diputados, el calendario político de aprobaciones, etcétera, etcétera, que se haya adelantado todas las decisiones que había que tomar y que pudiera estar pergeñando algún tipo de movimiento para adelantar las elecciones, para efectivamente hacerlas coincidir, ¿no? Bien, lo intuyen algunos partidos hasta el punto de que sabéis que Podemos tiene que celebrar sus primarias y entonces Íñigo Errejón dijo que para evitar esa jugada del adelanto electoral y que les pille sin candidatos, ellos han decidido adelantar esas elecciones internas. Si alguien creía que jugando con las fechas podía obstaculizar, zancadillear o coger a contrapié a la posibilidad del cambio político, le tenemos que anunciar que está equivocado. Hemos decidido adelantar el proceso de primarias de Podemos para asegurarnos que sea cuando sea que el señor Rajoy decida convocar las elecciones, ahí va a haber una candidatura de cambio político en disposición de ganarle las elecciones a los que son culpables de la corrupción, del secuestro de las instituciones y de la creciente desigualdad entre españoles. Ahora bien, hay quien ha visto en este adelanto de las primarias un mecanismo para garantizar la lista única y la candidatura de Iglesias. Así lo dice el periódico El Mundo hoy en su portada. Iglesias impone una lista única para laminar a sus críticos. Diseña un sistema de elección que asegura su presencia y la de su equipo de cara a las generales. Es una invitación a que salgamos del partido, denuncian los no oficialistas. Y lo lleva el periódico El Mundo a la portada. También, Europa rechaza otro rescate y amenaza con más ajustes, dice el periódico El Mundo. Y no negociará con Tsipras ni un nuevo plan de ayudas ni reestructurar la deuda. Primer impago de Atenas no abona los 1.550 millones al Fondo Monetario Internacional. So we're sailing out there, nowhere left to land. And now I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind. Ya, hasta que llame Obama. Hasta que llame Obama. And my soul go free. No puedo creerme que te acuerdes de Radio Cadena del Váter. Pareces a mí contando batallitas. Bueno, es que Radio Cadena del Váter, Caque, fue una institución, y a todos aquellos a los que nos gustaba la radio, estábamos enamorados. Yo era muy crío, pero de todas formas, toda la gente un poquito mayor de mi generación, todos, vamos, yo recuerdo retazos. Yo era de los pocos oyentes de los retazos, ¿no? Aunque tengo clarísimos recuerdos, pero tengo gente incluso amigos míos que colaboraron incluso en Radio Cadena del Váter. Fue toda una institución de la radio, ¿no? Y luego hubo otros fenómenos radiofónicos, pero a mí por eso me hacía mucha gracia de cómo podríamos reproducir ese fenómeno, ¿no? En cierta forma creo que se está dando aquí en el programa. Ayer, por cierto, me llegó un mensaje maravilloso. Paquito Pérez, que te agradezco muchísimo. Paquito me dice que uno de sus hobbies es la música. Además es música Creative Commons. Tengo que seleccionarla porque la verdad es que no he tenido tiempo, Paquito, pero bajaré alguna canción y por supuesto la daremos a conocer. Estaría bueno aquí entre los miembros de la Resistencia
para que escuchen tu música y me decía, dice, nos encanta el programa, cuenta con nosotros si necesitas algo en particular, algún tipo de sintonía, algún tipo de efectos de sonido, no te cortes en pedir, estamos a tu disposición, nos encanta, si lo necesitarías estaríamos encantados con lo que fuera posible, sin pedir nada a cambio. Mira, Paquito, te lo agradezco tanto, porque además esta muestra de generosidad que haces, que está bastante extendida en la Resistencia, yo os juro que estoy un poco desbordado por este asunto, es el momento bizcochón, pero me desborda un poco con la gente, los gestos de generosidad. Dice, ya que lo haces, dice, por cierto, no me importaría colaborar con un crowdfunding. Yo os agradezco muchísimo la intención. No sé, algún día sí que me gustaría que dedicásemos un programa entero, porque además creo en la inteligencia colectiva y estoy seguro de que entre todos se nos van a ocurrir 80.000 fórmulas, algún programa a ver cómo podemos desarrollar más la cafetera, porque hay muchas fórmulas de hacerlo, pero no sé, hay alguna agencia de publicidad que se ha puesto en contacto conmigo por si quisiéramos poner algún tipo de campaña. Yo le he dicho, digo, para meter una campaña menor, yo no estoy buscando un sueldo para esto. Si pudiera contratar a 2 personas y eso va a dar para eso, entonces estupendo, estoy seguro de que tanto los oyentes como yo estaríamos dispuestos a hacer el sacrificio. Pero tendría que tener un objeto de crear una pequeña estructura, algo, porque de otra manera no tiene sentido para 2 pesetas o para algo. En fin, esto no respondía a esa necesidad, sino que responde más a la necesidad de hacer un programa que nos mantenga informados, que nos permita comentar de forma sosegada lo que está ocurriendo, ¿no? También hay gente que me está sugiriendo, como tú mismo, Paquito, la idea del crowdfunding. Y no sé muy bien cómo se podría hacer. Quizá un poco más adelante, ya iremos estudiando fórmulas, ¿no? Porque, por otro lado, también decía, a ver, como un crowdfunding tampoco va a dar mucho dinero y tampoco va a permitir contratar a nadie, por lo tanto, ¿qué sentido tiene que vosotros andéis haciendo un esfuerzo, que me parecería injusto pedíroslo, si eso al final en fin, me parecería, salvo que hagáis en plan Pedro J. Ramírez y enviéis 3 millones de euros, como ha conseguido recopilar Pedro J. Ramírez. Pero sospecho que los que han comprado acciones de Pedro J. Ramírez, en fin, estaban esperando otras cosas. Así que no lo sé. Pero alguna fórmula, dice, una suscripción vía mecenazgo sería una buena idea, dice Nacho Cuevas. Es un poco lo que ha hecho Carne Cruda, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá el equilibrio esté en una combinación de cosas. Y un día me gustaría plantearlo aquí y que entre todos lo debatiésemos. ¿Qué posibilidades se os ocurren? ¿Qué posibilidades creéis? Porque sería a mí, por ejemplo, no hay nada que me gustaría más que un día a la semana organizar una buena tertulia, por ejemplo, con corresponsales internacionales o cosas así que no tienen espacio en los grandes medios de comunicación, pero que estoy seguro que tendrían un enorme interés. Meter voces latinoamericanas, hacer de verdad, presumir de ese vínculo que nos une con muchos de los países latinoamericanos. Muchos de nuestros oyentes son gente de diferentes países latinoamericanos a los que me gustaría incorporar de alguna forma, pero claro, para todo eso se necesita una estructura, organizarse, se necesita gente que lleve, que coordine las diferentes voces, en fin. Eso es un trabajazo. Y esto ya, a mí ya me supone prácticamente, al principio empezó como una experiencia que iba a durar 2 horas por la mañana y ya prácticamente me encuentro todo el día con esto, por lo menos esto en la cabeza, ¿no? Así que, en fin, algún día lo plantearemos, no sé muy bien ni cómo, ni cuándo, ni con qué objeto, pero por lo menos para debatirlo y para ver qué ideas se nos ocurren entre todos. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Un café y unas pastas, dice Saberi Bezinski. Pues te voy a decir una cosa, Bezinski. Lo que más me gustaría del mundo es desvirtualizar un día a la Resistencia. Pero además tiene que ser en un sitio, porque claro, existe la posibilidad de, no sé, pedir en algún sitio un pequeño auditorio y juntarnos un día y hacer un programa allí, alguna cosa así. Pero no, a mí lo que me gustaría es quedar a las 8 de la mañana en el corazón del Retiro de Madrid, en el Palacio de Cristal, poner una mesa blanca larga llena de tazas de café. Pero claro, esto o nos lo hace Marcilla o me parece a mí... Hombre, mira, ahora no sé, ahora igual... Poner una larga mesa blanca y quedar con la Resistencia a las 8 de la mañana de forma clandestina en el Palacio de Cristal en medio del Retiro. Sería alucinante. Y hacer desde allí un programa, por ejemplo, y desvirtualizarnos, pero en directo con un escenario así que pudiéramos... Dice Rafa Guti, joder, Fernando, en el Orgullo, el Día del Orgullo, eso también podía estar bien, ¿no? Pero, o hacer esto de forma... Una cosa que quería hacer, por ejemplo, era hacer un programa en directo. Esto les va a sentar fatal a los de Coca-Cola, pero lo siento mucho, la vida es muy dura.
hacer un programa en directo desde el campamento que tienen montados los trabajadores en la puerta de Coca-Cola, ¿no? Reivindicando que les devuelvan sus condiciones laborales y me encantaría, por ejemplo, ¿no? Pero para todo eso se necesita una estructura, una organización formidable, ¿no? Y yo paralelamente tengo que seguir trabajando y sobre todo seguir cerca de mi pequeño Fer, que cada vez es menos pequeño, pero sigue siendo mío, pequeño, mi pequeño. Así que, bueno, hoy es día 1 de julio, miércoles. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. Y no estás sola. I was moving across the sand. My soul was sailing out there, nowhere left to land. And now I fly above your mountain. La Cafetera, el programa de radio de la generación global. El programa referencia de la generación global en las mañanas. Mañana volvemos a las 8:30 en directo y hora de la península ibérica, 7:30 en la casa de Saramago, en Tías, Lanzarote, y en diferido vía podcast. Así que muchas gracias. Portaos mal, como dice Conan de Cimera, y mañana volvemos. Adiós, cuidaos. Behind me, it was surreal. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. And now I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind, and let my soul go free. Let my soul go free. Decía Francisco de Quevedo que la gratitud es la parte más importante de un hombre de bien. Y este es un acto de gratitud y de reconocimiento a Pedro, a mi amigo Pedro Cerolo, a nuestro amigo querido Pedro Cerolo, del que me llevo de sus recuerdos, sus besos y sus abrazos. Pain inside of our souls was all that I could feel.